Muy bien, vocero muy bien. y líder acá de Mazorca, Buenos Aires. Bueno, Bueno, vamos, sí. ya me conoces. Sí, sí, he estado leyendo, la verdad que muy interesante lo que has hecho, cómo venís después de la guerra con el tema de las charlas y para que estés siempre presente, ¿no? En los argentinos sobre todo. Hay algo muy claro, al menos yo lo tengo claro, ¿no? De que las vivencias y la experiencia, si no se comparten con los que vienen detrás, no hay quien siga la lucha. Claro, Acá el tema es Malvinas, en primer lugar y como prioritario la causa Malvinas, porque, a ver, ya todos los veteranos hemos pasado los 60 años y no estamos en condiciones óptimas de salud o psicológica como para sostener esto en el tiempo. Entonces, bueno, nosotros necesitamos que las generaciones futuras, o sea, las actuales que son ustedes y las futuras que serán sus hijos, claro. continúen la lucha, porque Malvina es, no sé, es como es como la nacionalidad. El día que uno se olvide la nacionalidad, se pierde el país. Claro, sí, sí. Es como dijo Silendín. Mientras un argentino esté consciente de lo que es esto, y la patria no va a caer, bueno, pero hay que armar la conciencia. No es así nomás. Hugo, la primera pregunta es cómo ve la situación actual de Argentina, sobre todo con respecto al tema de Malvinas y a la política en general que están tomando, con el tema de los veteranos y demás. Bueno, vamos a ir por parte. Sí. La política exterior de Malvinas, sobre Malvinas, desde 1983, la época de Alfonsín para acá, ha sido un asco porque no hay una visión clara y concreta. Es, ¿cómo decirte? Menem la agregó en la Constitución en el año 94 como un reclamo permanente obligatorio y nada más. O sea, es un reclamo. Sí, sí, Es como si alguien te usurpa la casa y lo va todos los días a decirle, che, loco, devuelve la casa. Y te largan duro y bueno, y vas al otro día y así. Bueno, el reclamo permanente no sirve. Lo que sirve es la contundencia acompañada del reclamo permanente. Pero no podemos estar reclamando Malvinas, los gobiernos, cuando en el medio están haciendo negocios con Inglaterra sobre Malvinas y demás. Nosotros claro. no nos tenemos que olvidar del Pacto de Madrid, donde entre Menem y Cavallo a Gran Bretaña le ampliaron la zona de exclusión de las 200 millas náuticas que conformaba la zona de exclusión, el litigio, que era alrededor de Malvinas, a 350 millas náuticas. Bueno, en esa apertura de millas, Gran Bretaña tenía la posibilidad de negociar contratos petroleros y pesqueros, incluso dentro del mar territorial, porque las 350 millas tocaba el puerto de Comodoro Rivadavia, el puerto de Río Gallego, el puerto de Ushuaia, e Isla de los Estados quedaba dentro de esas 350 millas. Algunos dicen que ya no está vigente, otros me dicen que sí, que sigue vigente, pero la realidad es que mientras a Gran Bretaña no se le dé el susto, y no hablo de una cuestión armada, Claro, sí. sino de decirle, bueno, a ver, señores ingleses, señores británicos, todos los negocios que tienen, mire muchachos, la historia nos ha dado señales claras y nadie las ha visto. Y el que la vio se hizo bien el tonto. Yo siempre pongo como referencia el tema de la Patagonia Rebelde. La famosa película que yo siempre recomiendo que vean, porque a pesar de que tiene falacias, pero mi extinta esposa, que era de Río Gallegos, a ella le fusilaron un tío abuelo de ella, que era rebelde, Sí, sí. digamos, ¿no? El ejército, el famoso teniente coronel Varela, lo fusila en la estancia Lanita, que hay en Santa Cruz. A mí me interesó mucho esa historia, más que nada porque abarcaba a un familiar de mi señor. Esa película es interesante verla, pero verla con estos ojos.
los mensajes. Siempre hay que mirar las películas pseudohistóricas del país, donde el año que la hacen y a qué año representan. Sí, Entonces ellos representaban esa película en la década del 20, cuando en Santa Cruz el 98% de las estancias eran británicas. Porque es la así. población también. La población giraba en torno a las estancias y los No habitantes. tanto, no tanto, no. La población era, podías tener a lo mejor muchos chilenos, pero los peones eran argentinos. Los peones eran argentinos. No, no, no habían británicos. Lo que sí giraba en torno era las formas, ¿no? O Sí, sea, lo británico prendió fuerte en el sur, como los galeses prendieron fuerte en Chubut, claro. en una zona de Chubut. Bueno, la película mandó tres mensajes claros, pero clarísimos. Por lo menos lo que sabemos leer el mensaje, lo descubrimos. El primero, fue filmada en el año 1974 y estrenada en el año 75. Yo llegué de Pacha a Río Gallego en el año 76. Hacía 4 meses que se había estrenado la película. Todos los que figuraban como soldados eran soldados verdaderos, inclusive los que estaban aún en la base aérea donde yo estaba. Los militares eran militares verdaderos, figuran compañeros míos de la base ahí en esa película. Mira vos, También figuraba Néstor Kirchner como extra en una de las escenas. sí, eso O lo había sea, escuchado. o sea que es como alguien dice, nunca estuvo preso. Pero el mensaje que mandaron, primero, en esa época teníamos a la AAA muy activa en contra de la subversión, o de algunos grupos terroristas al menos. Entonces, y también las Fuerzas Armadas estaban comenzando la guerrilla en Tucumán, entonces también estaban, después de la muerte de Perón, que es cuando Perón echa a los jóvenes idealistas de Plaza de Mayo. Entonces, el primer mensaje que mandan es a los anarquistas que figuran en la película, que es los comunistas siglo XX, Sí, sí, donde le dicen, ojo, que nosotros tenemos el poder de destruirlos a través de la fuerza. A la fuerza le mandaron el mensaje, ojo, que tenemos enemigos de la izquierda metidos en el país. Pero ¿sabes cuál fue el mensaje más importante que mandaron? ¿cuál fue? Que a los intereses ingleses no los toca nadie. Ah, mira, la tengo que volver a ver entonces la película esa. Que quizás la vi con otros ojos, como dice usted, y no como la está diciendo. ¿Por qué razón? Porque los ingleses fueron los que hicieron el desastre con los peones. Sí, Un tío abuelo de mi esposa también era peón de una estancia y me contaba las condiciones inhumanas en las que vivían. O sea, no te hablo por boca de ganso, te hablo por, digamos, testimonios directos, ¿no? Entonces ellos hacen el primer desastre con los peones de estancia y los ingleses son los que después inducen al gobernador del territorio, que a su vez era presidente de la sociedad rural, un cargos completamente incompatibles, e inducen al presidente de la nación de que los peones eran los que habían roto el pacto cuando los peones no fueron los mismos estancieros. sí, Varela, viste, 20 por 25 de espesor, no entendió ningún reclamo, ni cuando le decían que era mentira, él iba y fusiló a matar y fue y mató. Entonces, ¿eso por qué sucedió? Vos te das cuenta al final de la película, cuando a Varela le cantan porque es un buen compañero en inglés en un almuerzo en la sociedad rural cuando finaliza su campaña. Bueno, esa es la mala lengua que realmente ahí es donde se suicida Varela, que Varela no muere como comienza la película, sino que si fue cierto, y es lógico que lo ocultaran, porque si no iba a engrandecer la figura de las Fuerzas Armadas en cuanto al honor y la moral.
Claro, sí, sí. Iba a quedar como un víctima y no como un asesino como quedó en la historia. Entonces el contexto de todo esto siempre es los mensajes. Estrictamente los mensajes que se mandan, que los vemos. Si nosotros nos remitimos a la política hoy, y nosotros vimos los mensajes, vimos las señales, el Sí. problema es que no le dimos bola a la señal. Nosotros tenemos un pueblo que donde yo estoy convencido que el argentino, cuando se pone las pilas, es de una raza bastante complicada. Y si no, que te lo digan los ingleses, ¿no? Hay una bulia, hay un adormecimiento, hay un cambio de paradigmas dentro de cada uno de los habitantes del pueblo, que no los dejan moverse en la dirección que se tienen que mover. Tendrá que ver con un concepto de que yo leí una nota suya de que cada tanto tiempo se desmalviniza y se vuelve otra vez a tomar la causa. Ni más ni Es como, menos. leí una nota suya del 2012 que hablaba de eso, que se había vuelto a la causa Malvina y ahora estamos en la desmalvinización de vuelta. Exacto. Y argentinización también. Lo que pasa es que Malvinas, Malvinas fue el punto de quiebre en la historia de la Argentina. Es el punto de inflexión en la historia de la Argentina. En Malvinas, nosotros nos dimos cuenta en la clase, por ejemplo, de Fuerzas Armadas que necesitábamos. No necesitábamos los elefantes pesados de regimientos de 1.500 hombres porque era imposible moverlos. En Claro, un teatro de operaciones como Malvinas fue imposible moverlos. Sin contar que por la conformación del teatro de operaciones eso debió haber sido una guerra netamente aeronaval. O sea, claro, barcos, infantes, aviones, artillería, comando, pero no llevar regimientos donde mover 1.000 tipos era un suplicio. claro, sí. Entonces, la desmovilización que arrancó con Alfonsín, yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, que fue una orden directa de Estados Unidos y Gran Bretaña, porque desmalvinizar no es tanto quitarle el interés al argentino sobre la causa Malvinas, sino es demostrarle al argentino que el coraje del argentino en Malvinas no existió. Claro. Esa fue la desmalvinización concreta. El concepto que le damos. Exacto. Por eso yo me acuerdo que en el año 84, estando destinado en Buenos Aires, incidentalmente me crucé con el actor de la película, la nefasta película Los Chicos de la Guerra, y no me acuerdo el nombre del tipo, aparte el tipo se ve que laburó en esa película, pero no laburó nunca más. Y yo le pregunté, le digo, ¿qué te llevó a hacer a vos el papel protagónico de una película absolutamente mentirosa? Me dijo, mira, a mí lo de Malvinas me interesa muy poco, no me interesa nada, yo lo hice por la guita. Bueno, ese es el concepto básico Sí, que hay que entender relacionado a lo que la generación de ese momento, que hoy tienen 50 años, pensaba en ese momento sobre la causa Malvinas. Era un pecado decir que eras veterano de guerra, porque directamente te trataban de... Yo di una conferencia ahí en el Salón Mercosur, ahí en Capital, yo creo que está en la calle Perú, por ahí, y resulta que se empezaron a levantar, nada más que para agredirme y para decirme que nosotros habíamos perdido la guerra porque éramos unos inútiles, unos inoperantes y unos cagones. Ese era el concepto global general que arrancó con la desmovilización. A eso sumarle que paralelo hubo destrucción de las fuerzas, ¿no? sí, Todo lo demás, de destruir en el militar, digamos, ese proceso encarnado de defender a la patria. Eso desapareció en ese momento. Bueno, después viene un golpe de nacionalismo sí.
que no lo da, o sea, nacionalismo malvinero, ¿no? Que Menem lo empieza a dar tibiamente, pero lo empuja, el empuje principal se lo da Néstor Kirchner. Sí, 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 esa es Obvio. la nota en la época esa suya. O sea, era lógico que lo hiciera porque él, Río Gallegos, fue la ciudad bastante importante con el tema del conflicto. Y él vivió la Ah, guerra, usted antes de la guerra estaba apostado en Río Gallego, leí. claro, estaba destinado en la base aérea. Sí, Que sí, dicho sea de paso, fue la única unidad que estaba asentada en Santa Cruz que cruzó a Malvinas. Todas las demás unidades venían de otras provincias, venían claro, sí. desplegadas de otras provincias. Néstor Kirchner tuvo que vivir en Río Gallego lo mismo que vivió mi esposa, que ella se quedó en Río Gallego. Operativos de oscurecimiento, que sonaban las alarmas para preparar a la ciudad, a la localidad. En la noche tenía que oscurecer o tenía que filtrarse una sola gota de luz hacia el exterior. O sea, vivir un clima de guerra de retaguardia, digamos, ¿no? Y no Bueno, es él muy lo conocida vivió, esa parte. ¿eh? No es muy conocida esa parte de que me está No, contando de... Yo la no primera vez que... porque, claro, porque lo que pasa es que hay veces que las cuestiones se dicen o no se dicen según los intereses. Sí, Pero fue así. Allá el conflicto en Río Gallegos, sobre todo, no sé las otras localidades, pero creería que tanto en Comodoro Rivadavia como Caleta Olivia, que están más al norte, vivieron experiencias similares. Por eso Néstor Kirchner sabía, y Cristina Fernández lo sabía, y aclaro que no es porque yo sea partidario de ellos, sí. sino que me consta lo que ellos hicieron por el veterano, que hicieron mucho. Independientemente de eso, hubo un reflotamiento de la causa Malvinas como un interés prioritario de la nación. Pero después recae, Sí, empieza a recaer. es malvinización de vuelta. Claro, es una desmalvinización porque nosotros también estábamos medios desinformados a la hora de poder satisfacer las necesidades y las curiosidades de los jóvenes. Yo hace 40 años que doy charla. O sea, 43 lo de Malvinas, 40 años que doy charla. Y siempre estoy encontrando cosas nuevas. Sí. Entonces, yo no hablo solamente de mi situación en Malvinas, porque realmente hablar de la situación personal en Malvinas de cada uno, y son 10 minutos, 15. Sí, sí, Cuando vos tenés una conferencia de una hora, ¿qué hace los otros 45 minutos? claro. Sanata. Sí, sí. Con el tema Entonces, del tema de los combatientes, siempre se escuchó el tema de los suicidios, pero ahora sí, como que no es un tema que se habla mucho. ¿Sigue pasando todavía con los sí, excombatientes? sí, 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 sí. Sigue pasando el suicidio y las muertes. Mira, en el año 1996 o 95, en uno de esos 2 años, formé una agrupación acá en Mendoza en el año 89, donde la agrupación tuvo bastante injerencia en la vieja Federación Nacional. De hecho, somos la base fundadora de la vieja Federación Nacional de Veteranos de Guerra en la República Argentina. Hoy en día la federación no sé si existe, con eso te digo todo. Hay una confederación dando vueltas, pero en ese momento nosotros teníamos mucha actividad. En el año 96 teníamos la necesidad de ver qué pasaba con la situación psicofísica de los veteranos. Ah, sí, Entonces, leí, perdón, agarra, un sí, estudio, ¿verdad? exacto. Se hizo un estudio nacional, se invitó a las Fuerzas Armadas, que los veteranos que todavía estaban en actividad y eran muchísimos, participaron, las Fuerzas Armadas dijeron no, nosotros no, bueno, listo. Lo hicimos para los veteranos de guerra que éramos ex cuadros militares y ex soldados conscriptos. Sí.
Entonces, el estudio era un estudio psicofísico completo. Se hacía el estudio, o sea, el informe del estudio se hacía por duplicado. Uno que llevaba el nombre del veterano que se había hecho el estudio y uno que era anónimo. El mismo estudio, pero uno con Sí, nombre y el otro con nombre. El que tenía el nombre quedaba en la asociación que había potenciado ese estudio en cualquier provincia del país, y el otro iba a parar a Lanús, donde se había armado un centro piloto. sí, sí, sí. ¿Por qué Sí, anónimo? Y anónimo era porque ellos que tenían que establecer el parámetro concreto del síndrome postraumático de combate. claro. A la conclusión que llegaron es que calculaban que a partir del 10.º año de producir el conflicto, comenzaban las tendencias autoaniquilatorias. ¿Esto por qué? Porque el veterano no es un ser violento. Nosotros no somos violentos. Vos no vas a ver veteranos de guerra que le hayan pegado a la familia, que hayan asesinado a alguien, que hayan asaltado. Entonces el veterano, antes de llegar a producir un daño, en especial dentro de su entorno íntimo, que es su familia, prefiere suicidarse. También el suicidio está dado en que hay una materia pendiente del Estado Nacional, de Claro, los sí. gobiernos, en la parte psicología. Yo acá, inclusive, la semana pasada tuve una reunión con el director. Nosotros estamos en PAMI, que tenemos una, digamos, tenemos un área diferenciada, que es el área veterano de guerra de PAMI, Sí. y tuve una reunión con el director de acá de Mendoza. Porque, bueno, nosotros por ley hay medicación que nos las tendrían que dar sin cargo. Y siempre digo lo mismo, no es porque somos especiales, no somos especiales los veteranos con respecto a los derechos que puedan tener los jubilados normales del PAMI. Sí, sí, Somos diferentes. Nuestra patología, a ver, un jubilado llega a los 80 años, un jubilado normal llega a los 80 años, 85 años y sigue viviendo. Nosotros tenemos la edad acotada. Yo te digo que honestamente no hay día en la semana que dentro del grupo de la Asociación de Veteranos en la que yo participo aquí en Mendoza, pero que tiene veteranos de todo el país, sí. estén avisando que se ha muerto un veterano. En una semana llegaron a haber 4 información de veteranos que se habían muerto. Entonces, ¿qué pasa? Somos distintivos Sí. con respecto a los jubilados. Nosotros tenemos un periodo de vida útil mucho menor. Bueno, con toda esa base, ningún presidente de la nación, nadie hizo nada. El único que más o menos quiso arreglar el tema fue justamente Néstor Kirchner, que la potenció al máximo el área veterano de guerra de PAMI. Pero claro, como yo le dije al director, acá lo que pasa, le digo, es que PAMI le encanta gastar plata al pedo. En el año 2018, si mal no recuerdo, me avisa la señora que tenemos acá en Mendoza, que está a cargo del área nuestra, me dice, mire Hugo, van a venir un grupo de psicólogos de Buenos Aires para hablar con los veteranos, qué sé yo, nos amontonaron allá en un centro de jubilados en la zona de Godoy Cruz. Nunca he visto tanta estupidez junta. Ahí conocí veteranos de guerra que en mi época no los conocía, porque yo estuve algunos años viviendo fuera de la provincia, y cuando yo volví ya habían veteranos que se habían retirado de su actividad militar y vuelven a Mendoza. Entonces se incrementó el padrón de Mendoza. Pero yo no los conocía. Lo habían hecho ir con la familia, mujeres, hijos, nietos. Yo estaba con un solo veterano al cual conocía, que fue uno de los que armó la agrupación conmigo, y le digo, y nos hacían hacer estupideces. ¿Viste? Bueno, ahora vamos a girar con las manitas hacia arriba. Cuando terminó toda esa payasada, dijo, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Y yo levanté la mano.
Le dije, no, yo más que pregunta le quiero decir algo. Le digo, ustedes están equivocados de que dijeron buenas tardes hasta ahora. ¿Por qué estamos aquí primero? ¿Por qué nos mezclan con la familia? Nosotros tenemos que estar solos, no con nadie más. Porque lo que pasamos el filtro en la guerra fuimos nosotros, no la esposa, el hijo, la mamá, el papá, etc. A ellos aparte, porque ellos tienen que aprender cómo convivir con un veterano de guerra. Claro, sí, sí, sí. Y de Pero su no parte, así, bueno, pero no hacernos hacer las mismas actividades, le digo, porque no tiene nada que ver. claro, Segundo, ¿por qué razón, le digo, en vez de hacer este gasto, que obviamente también pagamos los afiliados, o sea, también lo pagamos nosotros, le digo, no comisionan 15, 20 psicólogos a los hospitales de veteranos de Estados Unidos, que ellos sí tienen en claro cómo tratar los síndromes postraumáticos, porque ellos tienen 50 y 50. 50 que están locos y 50 que están todos mutilados y abandonados por su familia. Aprendan, tengan en sí cómo hacen ellos para tratar las patologías del síndrome postraumático y eso lo traen para acá. Y acá arrancamos con eso. Pero pero mientras no, tanto, la psicología argentina no está preparada para nosotros. Y no, los psicólogos, y se lo dije al director, y estaba la psicóloga ahí, no, pero no es así. Le digo, ah, no, le digo, ¿ah? ¿Usted está dentro de mi mente? No. Usted para entrar a mi mente tiene que estar preparado. Usted no está preparado. claro, No se ofenda, le digo, usted vaya a atender en sus actividades psicológicas a los abuelitos que están en los geriátricos, en los centros de jubilados que están hechos pomada porque los abandonó la familia, lo que sea. Con nosotros no, le digo. Con nosotros no. Y ustedes tengan en cuenta que cada cosa que hacen en contra de un veterano de guerra, están bastardeando la historia, sí, porque nosotros somos la historia. A nosotros no nos la contaron, nosotros escribimos la historia. Ustedes bastardean la historia, lo bastardearon nosotros. Entonces, bueno, agarra al director que, viste, así medio raro, raro en el sentido de su pensamiento, ¿no? Que al sí. final no me dejó en claro su postura política, porque dice que él venía antes del mileísmo y que el kirchnerismo y antes, y le digo, bueno, al final no sé en qué etapa de tu vida política apareciste, le digo, pero está acá. Dice, no, pero nosotros, dice Pami, siempre estamos viendo cómo reconocer a los veteranos. Le digo, ¿sabes qué pasa? Que mientras más nos reconocen, más nos olvidan. Es una dicotomía extraña, le digo, pero a mayor reconocimiento, mucho mayor olvido. Porque si no, le digo, ¿por qué estamos hablando acá de que nos Claro. restituyas los remedios sin cargo? ¿Cómo está Entonces, hoy en día? ¿eh? ¿Cómo está la situación de los jubilados veteranos hoy en día? Igual, 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 sí, igual que los jubilados, que todos los jubilados. exacto, tenemos que pagar remedios, la contención psicológica no existe, no existe, y que no me vengan a decir, sí, porque en Buenos Aires, no sé en dónde, hay psicólogos, y le digo, bueno, ya han tenido resultados, y no, y entonces, o sea, a ver, pretender discutirle a un veterano su estado psicológico, producto del síndrome postraumático de combate, es escupir hacia arriba. ¿Cómo nos va Sí, a discutir eso si nosotros lo estamos padeciendo? Yo he pasado por 3 psicólogos. ¿Usted cree que alguno me dio una solución? Los dos primeros lo único que querían hacer era escuchar la anécdota de Malvinas en primera persona. Hasta que un día vine, fui y le dije, che, aflójenle. No vengo a dar una conferencia, vengo a que me ayuden. claro. Y lo que pasa es que no fui nunca más. Y el tercero me la dijo clara. Le dije, mira, yo no me siento capaz de atenderte. Por lo menos fue sincero. Sí, 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 sí. Entonces, a ver,
Mucha gente cree que nosotros abusamos o queremos tener, no nos ven como combatientes. Y hay una realidad. Si vos te vas, mi abuelo paterno estuvo en Italia en la Primera Guerra Mundial. Y después, bueno, que nació mi viejo y a los 3 años que nació mi viejo ya se vinieron para el país porque estaba naciendo el fascismo musolinista y no eran muy partidarios de esa ideología. Bueno, se tomaron el pan. Qué distinto es cuando un país entra en guerra. Si acá hubiera sido en guerra toda la Argentina, a nosotros nos verían con otros ojos. Sí, sí, sí. Pero como la guerra fue allá, Ya, lejos, lejos. Sí, sí, sí. y éramos alternativa del Mundial 82, o sea, si se ponía muy aburrido el partido, decía, bueno, Chávez, cambiamos y vemos cómo va la guerra. Ya. Yo se lo dije en una conferencia también en Buenos Aires. Me dijeron de todo, pero nunca me lo desmintieron. Yo dije, porque ustedes son así. Ustedes son así. El pueblo, generado desde una base unitaria dentro de Capital Federal, Sí, proyecta hacia todo el país sí. todas las calamidades. Nunca una Sigue, buena, nunca sigue, una naranja, siempre limones. sigue ¿Entendés? pasando todo el día. Claro. Entonces, eh, nuestra situación actual es esta. Siguen los suicidios ¿Y está y invisibilizado o la sigue invisibilizando un poco? Quedó escondida ahí y la no, sacan. no, no. Yo no recuerdo que se haya publicado alguna vez, ponerle una, recuerdo uno, pero porque era un veterano de guerra que era integrante de la Policía Federal en una provincia del norte, no me acuerdo dónde, que se suicida. Y aparece así y además era veterano de guerra, o sea, como una postilla, ¿viste? Un relleno. Pero nunca publicaron los suicidios nuestros, jamás. No se dice, se suicidó otro veterano, porque todo lo que digan, lo que nos pasa a nosotros, enseguida les cae el poncho. A los que estuvieron, a los que están y a los que Sí, estarán. sí. Porque acá, viste, hay mucha proclama de la boca hacia afuera. Y bueno, nosotros los veteranos siempre estuvimos en claro que los políticos prometen en campaña para no cumplir. O sea, Estamos hablando de proclama de la boca para afuera y todo lo demás. ¿Cómo veo hoy en día a la clase política? ¿Si está comprometida con la causa nacional, la soberanía, o es solo un discurso para entretenernos? mira, primero que no lo veo comprometido con la soberanía nacional bajo ningún punto de vista, ¿no? Sí, Muchos pensaban que Villarruel, por ser hijo de un veterano de guerra, iba a tener otro perfil con respecto a la causa. Sí, está lindo, puso en el Congreso a Casanseu, una persona que en algún momento éramos amigos y después dejamos de hacerlo por cuestiones que empecé a conocer de él que no me gustaron. Bueno, lo dejé ahí. Resulta que no solo no me gusta a mí, no le gusta casi todo el universo de veteranos. sí, sí, ya me han hablado de él ante otro veterano. Sí, Sí, sí. entonces, nada, no sé por qué está ahí. Eh, hay una mala disposición y una mala distribución, no de reconocimiento, de conocimiento. Acá siempre los héroes fueron los pilotos de la Sí, Fuerza Aérea. Se olvidaron de todo el resto. Es más, yo estaba en la Fuerza Aérea y yo una vez hice un planteo, como que solamente los únicos que combatieron en Malvinas fueran los pilotos. Para el país y para el mundo, los únicos héroes de la Fuerza Aérea eran los pilotos. Y los imbéciles que estábamos abajo, comandos, artilleros, bueno, ahora espero que se hayan enterado que una vez que Gran Bretaña desclasificó el famoso secreto de la Thatcher, ¿sí? claro.
donde están las verdaderas bajas que sufrió Gran Bretaña, y lo dicen los británicos, no lo decimos nosotros ni lo digo yo. Los británicos hablan, cuando yo decía de casi 1.100 muertos británicos, a mí hasta de la misma fuerza me hicieron los planteos. Sí, No, fueron 259. No, minga. Los sí, británicos reconocen 1.080 muertos. Muertos en combate. Ahí sí, se acá los que mueren a causa del combate, ¿no? Los que se terminaron heridos. Las naves fueron más de 8 naves hundidas. El tema es si esas más de 8 naves hundidas realmente fueron hundidas por la Fuerza Aérea o por quién. ¿Mm? claro. Y hablan de aeronaves británicas en general, entre las que se hundieron en el Atlantic Conveyor, que en el Atlantic Conveyor, portacontenedores más grande del mundo, lo que fuere, venían aviones Harrier, Sea Harrier y helicópteros ensamblados y para ensamblar. Inclusive se ven las imágenes de la proa del portacontenedores, va ahí, se ven los Sea Harrier todos cubiertos. Y hablan que la artillería antiaérea en general, y hablamos de Ejército Argentino y Fuerza Aérea Argentina, que fueron, creo que de la Fuerza Armada fuimos el único sistema que trabajamos mancomunado. Entre nosotros y lo que se perdieron en el Atlantic Conveyor, los británicos perdieron cerca de las 150 aeronaves. Pero los héroes son los pilotos, Sí, que sí, son sí. los mismos 10 que salen hablando por todos lados. Y los otros 190, ¿qué Usted hicieron? estaba en la batería de artillería antiaérea, ¿verdad, vos? Correcto. Sí. Yo era Cuénteme, artillero. llegar ahí el primer día que llegó, qué es lo que imaginaba, con qué se encontró. Mira, yo cuando llegué a Malvinas ya sabía lo que estaba pasando porque nosotros éramos un escuadrón que tenía 2 baterías antiaéreas. Eh, Ellos fueron desplegados los primeros días de abril, cuando, bueno, la parte que estaba de paz todavía, ¿no? Sí, Tuvieron su movimiento desde el 1 de mayo, bueno, y no pararon más. Ahí hubo derribos que se hicieron famosos, pero bueno, después quedaron los derribos dudosos, no dudoso de que se hubieran producido, sino dudoso de haber si realmente el avión ha sido destruido o no. claro. Nosotros llegamos, nos avisaron el 31 de mayo y creo que llegamos el 2 de abril, el 2 de junio por ahí. Obviamente que todavía no se preveía la rendición. Claro. Íbamos en modo de relevar para estar, ya llevaban casi 2 meses la otra batería. Llegó a lo último. Sí, pasa que no se sabía que era lo último. Claro, sí, sí, pero hoy se sabe que sí fue lo último. Usted iba con una Claro. incertidumbre de qué iba a pasar. Como, Nosotros, no, no, nosotros se nos informaba de lo que estaba pasando. Nosotros teníamos claro lo que estaba pasando y que los aviones no le aflojaban a atacar el aeropuerto, porque el objetivo de ellos era atacar el aeropuerto de Puerto Argentino, que era lo único que nos unía con el continente. claro, Nosotros llegamos una semana antes, por ahí, de que Gran Bretaña iniciara lo que ellos le llamaron el ataque final, que es cuando pusieron toda la carne en el asador. sí, Y ahí, bueno, directamente era así todo el santo día, de los días de luz, de horas de luz. Después la noche era una nave británica, destructor, lo que sea, que de las 11 de la noche a las 6 de la mañana nos hacía tiro psicológico alrededor del aeropuerto y de Puerto Argentino. Se pronunciaron los ataques eh, de aviones, ya era más nutrido.
Y bueno, no teníamos descanso, esa era la realidad. En horas de luz, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, no había descanso. Era pura alerta roja y atentos fierros por su sector, bla, 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 y así. Sí. Y en la noche teníamos que cuidarnos de justamente el cañoneo naval, que hacían el tiro psicológico. ¿Y cómo fue el último día suyo, por lo menos, en la isla? ¿Cómo fue? Y no fue nada agradable. Nosotros habían, algunos dicen que era un C-130, yo creo que vi dos C-130 en el, Sí, o que despegaron dos C-130 en dos momentos distintos del aeropuerto. Lo que pasa es que como a las 4 de la tarde ya era de noche claro, claro, y yo estaba a unos 500 metros de la pista de aterrizaje, se dificultaba ver el tema. claro. La cuestión es que había un C-130 que despegó, que no podía despegar porque habían dos PAC que no lo dejaban salir. Los PAC eran las patrullas aéreas de combate británicas. Cada PAC eran dos aviones. O sea, tenían cuatro aviones dando vueltas, echando la guinda allá arriba del aeropuerto. Entonces, la primera orden que nos dan a los jefes de pieza es que los soldados con cripto se vayan a los refugios. Quedábamos nosotros solos en el cañón. Claro. Así que, bueno, nada, nos ordenaron abrir fuego hacia el espacio, pero resulta que también nos contestaban el fuego desde la parte naval. Sí, O sea, hay una imagen muy representativa de lo que era el aeropuerto que se ve despegando el C-130 y atrás se ve una luminosidad impresionante. Bueno, esos sí, eran sí, los combates ahí en el aeropuerto. O claro. sea, nos tiraban, como dicen los muchachos, nos tiraban con de todo. Con de todo. Hasta el último día. Entonces, estuvimos ahí, no sé cuánto habrá sido. Yo solo tuve que recargar uno de los almacenes que llevan 300 y pico de proyectiles y debemos haber estado combatiendo por lo menos 3 4 horas. Ya te digo, no puedo saber el horario porque ya a las 4 de la tarde es noche. Sí, No sí, sé a qué hora despegó el Hércules, pero logró despegar cuando el radar avisó que los aviones, primero que avisan que de los cuatro aviones solamente tenían dos ecos. O sea que nosotros interpretamos que hay dos aviones que esa noche derribamos, pero no podemos saber quién, porque disparábamos todos, las nueve piezas de 20 milímetros, más las piezas de 35 milímetros que estaban ahí también con nosotros. sí. Yo quedé solo en el cañón, no podía volver a mi posición porque primero que no había cielo despejado, entonces no podía guiarme por las estrellas como nos habían enseñado en la Claro. escuela. La línea del horizonte estaba a los 180 grados, o sea que no sabía dónde estaba el norte, el sur, no Claro, sabía sí. dónde había quedado apuntado el cañón, porque era noche cerrada. Claro. Y nos avisan que por nuestro radial pasaba un escuadrón de Canberra con dirección a la zona de Montequén, Dos Hermanas, pasaban por la radial nuestra. Claro. Yo no los vi pasar, pero creo haber visto cuando derribaron a uno de los Canberra, porque no iban iluminados. Entonces yo por ahí vi una lengua de fuego que salió así, allá a la distancia. Yo no seguía con la mira del cañón, a pesar de que no teníamos para visión nocturna, pero bueno, la luz más o menos la podías ver. Y Sí. vi así por allá que salió una cosa y una explosión, y después me enteró que era uno de los Canberra. No sé de qué piloto sería, pero... Y después, bueno, preparé el cañón y me tuve que quedar ahí en el cañón, me tapé con la funda del cañón. Y al otro día en la mañana ya estábamos prestos para comenzar. Lo que pasa es que unos días antes, tengo idea de que fue
la noche que le dispararon a la Glamorgan, que era la nave británica que hacía el tiro psicológico nocturno, que fue cuando le dispararon el último Exocet que quedaba ahí, que quedó en el puerto del puerto argentino. A nosotros nos llaman a una reunión ahí en la escuelita donde tenía el puesto comando de la Fuerza Aérea, o una base, no era el puesto comando específicamente. Nosotros primero que no conseguíamos en qué ir desde el aeropuerto a Puerto Argentino, porque era de noche, y hay 14 kilómetros, 15 kilómetros más o menos. Lo que pasa es que no era el problema no caminar, el problema era que habían otras fuerzas dando vueltas y te podían confundir y te mataba la propia tropa, ¿viste? Claro, claro. Entonces, por esa razón teníamos que ir en vehículo. Bueno, el jefe nuestro de batería consiguió un camión de ejército, lo manejaba un soldado de ejército, y nosotros a los costados de la ruta, todo campo minado, a los costados de la ruta, porque una línea es una lengua de ruta Sí, desde el aeropuerto hasta Puerto Argentino, y a los costados tenés mar. Y habían minado todo lo que era la zona alrededor de Puerto Argentino, del aeropuerto. sí, Y íbamos a entrar a lo que ya era propiamente la zona de Puerto Argentino con el camión y empezaron y nos disparaban. No sabíamos, en principio no sabíamos de dónde. Así que bueno, nos dispararon, frenaron el camión, nos bajamos, empezamos a disparar en dirección a donde calculábamos que venían los disparos y después se hicieron cargo los comandos de ejército, no sé de quién, estaban por ahí cerca, estaban en un galpón en la entrada. Y ellos sí entraron y se escucharon y nosotros nos subimos al camión y seguimos viaje. Según nos dicen, aparentemente habían desembarcado los comandos británicos y ante la imposibilidad de cruzar el campo minado, vieron el camino a la distancia. Te hablo que entre el mar y la sí, cinta asfáltica no había más de 100 metros. sí, sí, ¿Entendés? sí, sí. Entonces nos ven pasar el camión y dicen, bueno, lo sacudieron a nosotros. El problema de Malvinas hubieron dos guerras. La guerra que se vivió, los que tuvieron la suerte de no quedar prisioneros y los que tuvimos la mala suerte de quedar prisioneros. Porque Usted, realmente fue una, sí, realmente fue una mala suerte. ¿Por qué fue mala suerte? Ya al mediodía del día 14 de junio ya nos dice que tenemos que sacar los tubos cañón de las piezas. Eso lo controlaban los británicos desde sus helicópteros arriba nuestro. Así que ellos tenían que ver que nosotros sacábamos los tubos porque no nos tenían confianza. claro, Es más, ellos alababan a la artillería antiaérea de la Fuerza Aérea. Lo que nos dijeron cuando estábamos prisioneros. Ellos conversaban bastante con nosotros cuando estábamos prisioneros. Y de ahí, bueno, el 14 de junio a la noche, nosotros tenemos una especie de última cena. Éramos más o menos unos 320 hombres, una cosa así. En total, lo que estaba viniendo del frente, porque ahí concentraron a todas las tropas sí, argentinas que estaban en las inmediaciones en el aeropuerto. Y después de ahí, bueno, en dos filas a caminar hasta Puerto Argentino. Primero pasamos por un control donde todo lo que teníamos lo tiraban al fuego. Absolutamente todo lo que teníamos lo tiraban al fuego. Sin contar que nosotros en la cantimplora no llevábamos agua, llevábamos ginebra. sí, Porque nosotros teníamos ginebra. Nos proveían de ginebra. Porque claro, tenés que bancártelo bajo cero allá. sí, Así que tiraban las cantimploras al fuego y explotaban. Así que los ingleses, viste, miraban con una cara. Y de ahí, bueno, llegamos a Puerto Argentino, a un galpón que tenía un letrero de apostadero naval Malvinas, y ahí había gente del BIN 5 y gente que habían estado en Puerto Argentino, en la localidad, digamos, y gente del sí, Regimiento de Infantería 25 que había estado entre el aeropuerto y Puerto Argentino.
en la ciudad de Puerto Rico. No sé la cantidad que seríamos. Lo que pasa es que en ese galpón había funcionado el hospital de campaña. Entonces, Claro, claro, habían camas, catres. Nosotros no ligamos nada, así que dormir en el piso espalda con espalda, ¿viste? Porque cuando llegamos, eh, cuando llegamos ya estaban ellos. Ellos habían llegado el día anterior o algo así. Lo que claro. sí había eran hasta el techo cajas de suero glucosado, o suero, Sí. no, no el salado, sino el otro. Claro, suero glucosado. Y Claro, yo te quiero... había Sí, sido hospital de campaña y evidentemente eso estaba ahí. Bueno, nosotros no nos dieron agua, no nos dieron comida en ningún momento, nos manteníamos con el suero. Nos mirá, daban un sachet de suero, nos distribuían un sachet de suero cada uno, y eso era lo que nosotros tomábamos. claro. eh, Ahí, viste, en el galpón. Yo te El quiero día, preguntar, que sí, estamos hablando de Malvinas, ¿qué hay de cierto de la participación de Israel directa o indirectamente en la guerra? no participó, No, ni directa ni indirectamente. ¿no? Es más, Porque vi, Israel nos pateó en contra. En el Comité de Descolonización de la ONU, Israel no votó a favor de Argentina. sí, sí, yo decía participación a favor de los británicos, obvio, sí, ¿no? ¿Se entendió? Mira, yo sé que a los chilenos para el 78 los ayudaron, para el 78. Sí, sí. Sí, porque estaba No, el comentario. no me consta, sí, a ver, rumores siempre hay y si el río suena es porque agua trae, ¿no? Pero yo no vi la participación, o por lo menos no tengo una constancia directa como haber visto los lanzamisiles SAM-7 que nos dio Gaddafi. De Claro, eso sí puedo dar fe porque vi los lanzamisiles. Además, los lanzadores de esos misiles, que eran más o menos unos gemelos de los Blowpipe, los usaba Fuerza Aérea. claro. Para que lo usara Fuerza Aérea. Esto sí lo puede confirmar. Claro, lo otro era un rumor. Alguien me supo decir, por ejemplo, que los israelíes habían estado, no sé en qué unidad de la Fuerza Aérea, regulando las bombas beluga. Sí, sí, ¿Viste? eso lo escuché. La bomba beluga a una altitud explota y hace un radio de granadas. Esto lo habían regulado para que flotara más alto, entonces se ampliaba el radio. Claro, Pero no, yo lo escuché eso así a la semana de regresar de Malvinas, así que era medio como era una cosa, una información muy fresca, claro. pero no venía muy colgada. Igual la digo porque es algo que está dentro de los códigos de probabilidades. Sí, Está dentro del código de probabilidades. Ahora, apoyo real como el que hizo Perú, como el que hizo Bolivia, que puso a disposición regimientos de Ranger en el norte, cerca de la zona del Salto y Jujuy, en sí, previsión de que si Chile tenía la brillante idea de meter un borceguí en el continente de nuestro país, ellos se sí, descolgaban desde arriba junto con los peruanos. Países como, te puedo decir, Venezuela, Ecuador, sí, Panamá, El sí, Salvador, que todo el apoyo era político. Es decir, los político. gremios se sublevaban. Venezuela le impuso, el mismo Venezuela le impuso un boicot petrolero a Estados Unidos y durante un mes no le envió petróleo. Entonces los yanquis, el barril de petróleo se le fue a las nubes, sin contar Claro, que estaban empezando con un desabastecimiento. Eso es lo que hizo Venezuela. sí, Y en Europa, mira, saca Libia y lo demás no. Lo que pasa es que en ese momento la Comunidad Económica Europea, que hoy se llama Unión Europea, a nosotros nos crucificó. sí, Por esa razón, no pudimos conseguir más repuestos para los aviones Mirage, por ejemplo, ni para los Super Étendard, ni Exocet.
ni los misiles Matra Magic o Martín Pescador, no pudimos conseguir nada, porque Nada. ahí mismo la Comunidad Económica Europea nos blindó la ayuda a la Argentina. Sí, Eso sí, de sí. que, entonces yo he tenido así algunas discusiones, sobre ¿Y cómo todo, hoy las Fuerzas Armadas, con el tema de la soberanía, los intereses extranjeros? Sobre todo le digo por el tema de que el jefe del Estado Mayor General de la Armada estuvo reunido en la Embajada Británica. ¿Cómo lo ve a eso? mira, yo lo único que le voy a reprochar a las Fuerzas Armadas, y con esto ya creo que te vas a dar cuenta, es que parece que se olvidaron, o sea, están muy pegadas con la OTAN, muy pegadas con la OTAN. Sí, sí, Nuestras están Fuerzas Armadas son otanistas al mango. Ahora, parece que se olvidaron que en el año 82 nosotros luchamos justamente contra la OTAN. claro, Y sí, parece que se olvidan que los muertos que están en Malvinas en combate murieron a consecuencia de la guerra contra la OTAN. Pero no fue sí. Gran Bretaña, fue No, Estados no, Unidos, fue Francia, así como en un núcleo más conocido, y el menos conocido, que fueron los boicots que nos impidieron armarnos de armamento, valga la redundancia, eran sí, todos países de la OTAN. Entonces, las Fuerzas Armadas hoy, mira, yo sigo teniendo conocidos, importantes, conocidos, sobre todo en el ejército. sí, Es una especie de honor porque el ejército para mí fue, a pesar de sus problemas, fue la que más le hizo la paz, fue la fuerza que más pata ancha le hizo al enemigo. Ellos fueron los que más diseminaron, porque ellos combatieron a lo largo y ancho de toda la isla Soledad y parte de la isla de la Gran Malvina, la zona de Bahía Elefante, Bahía Fox. sí. Pero no sé, yo creo que las Fuerzas Armadas van a tener que demostrar en algún momento que realmente cuál es su pensamiento con respecto a la política exterior que tiene este muchacho. El alineamiento que tiene. La política exterior es una payasada y se condice con, Sí. ¿no? con, ¿Y con todo el sistema. nos va a llevar algún otro quilombito, algún estallido? ¿Qué opina No, usted? no, no vamos a llegar. ¿No vamos a No, llegar? no llegamos. No, 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 no. Porque No está... porque él ya ha negociado. Ya está el negocio hecho. Ya Sí, a partir del momento que metió norteamericanos en Tierra del Fuego, una base conjunta, ¿conjunta con quién? ¿Con sí. qué? Ya Una tienen base, más cerca la proyección a la Antártida. sí, El, sí, sí. el, ya Termina lo, también. ¿Sabe lo que decía Perón con respecto a eso? Sí, decía, pero... Perón decía que él había estado hablando con el embajador británico en la Argentina, que le reclamaba el tema Malvinas y que el embajador británico le decía que las Malvinas eran argentinas. Perón era un viejo muy zorro, por eso fue el único estadista que tuvimos en el país. Sí, No existió nadie como él, ni existe nadie como él. Él le dice que era como quien agarra, hablando de Malvinas y la proyección con la Antártida, dice, es como si usted me viene a robar el perro y al otro día viene y me pide el collar del perro. claro. Sí, sí, sí. O Es, sea, Perón tenía muy claro el tema de la soberanía nacional como lo tenía claro Isabel de Perón. No hay que olvidarse que ella fue la que en plena conferencia Pinochet le refregó por la jeta el tema de los 26 puntos del conflicto que teníamos con ellos, que sí, ahora gracias a Alfonsín y Caputo ya no los tenemos, los tienen ellos. sí. Eh, de ahí en más, nadie más tuvo en claro el tema de la soberanía. Todo fue negocio. La famosa revolución libertadora, que todavía no sabemos quién corno libertó, fue la primera en entregarse a la sinarquía internacional, Sí, sobre todo al Banco Mundial, Fondo Monetario. Y la Argentina pasó de ser un país
acreedor a ser un país deudor. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar hoy con la soberanía nacional, con política exterior, Malvinas y todo eso? Nada. Está todo como está. Está todo como viene desde la época, yo te diría casi, no, te diría de Macri, de Alberto Fernández. Claro. Es la misma política. En los últimos Porque 40 años, sí, casi. lo que pasa es que más o menos el kirchnerismo trató de hacer un juego de cintura. Sí, 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 leí la nota suya del 2012 que decía el tema que había vuelto a resaltar el tema Malvinas, que anteriormente estaba la desmalvinización y ahora volvemos, es como un ciclo, algo Sí, son cíclico. ciclos. Claro, es cíclico esto. Esto es cíclico. Sí, Hugo, No, 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 ¿sabes? no tener forma de escaparle, porque la historia tiene el mismo sistema que el planeta. Hace una rotación y una traslación. Claro, Cada tanto vuelve al mismo lugar. ¿Quiénes cambian? Los actores. El libreto y exacto. el teatro es el mismo. Nosotros lo Así, que estamos padeciendo hoy, lo padecimos en la década del 60 con Chile, con el tema de Laguna del Desierto. claro, sí. Lo que padecemos hoy, lo padecemos de cuando Alfonsín hizo el famoso plebiscito por el sí o no, allá por el 80 y pico, a donde el pueblo decidió que no se le siguiera reclamando a Chile los 26 puntos en conflicto. Para ello Sí, usaron la campaña sucia, por ejemplo. sí, Decir sí, que las Islas Lesno, Picton y Nueva eran tres rocas sin valor cuando el jefe de la Armada chilena tenía una residencia en una de las islas. Y en claro, otra de las islas había una factoría de pescado de Chile. Pasa que nosotros como argentinos no le dábamos pelota. Es como decir, salí de la General Paz y no le das bola a nada. claro, Bueno, sí, eso sí, pasó. Entonces, y también decirle, mire, que hace poco a las madres, que hace poco tuvimos una guerra donde murieron sus hijos, donde murieron, y ustedes no van a querer que vuelvan a morir hijos. Te imaginas, todo el mundo votó. Ya no me puedo acordar cuál era la consigna, si el sí era seguir reclamando la soberanía o el no, no me acuerdo. Ponerle que decidió el no. después la Pero voy a bueno, mirar un poco cómo era eso. Y Hugo, yo, ganó, ganó a sí, Chicote Alzado. Y ahí fue, hoy está, mira, casualmente hoy estaba charlando con un hombre que el padre había sido marino y uno de los que había ido a buscar el crucero Belgrano a Estados Unidos en el año 45, que fue el único barco, uno de los poquitos barcos que sobrevivió al ataque de Pearl Harbor. El crucero Belgrano tenía de el allá, nombre de Fénix. sí, Entonces Perón lo compra, le pone el nombre Belgrano y lo hace nave insignia de la flota. Bueno, el padre de este hombre había y me comenta algo interesantísimo. Dice, mi papá eran de los que patrullaban permanentemente el estrecho de Magallanes. Y yo me quedé regulando. Digo, claro, si el estrecho alguna vez fue nuestro, ahora es sí, chileno. sí, 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 Yo me acuerdo que en el año 84, cuando yo me voy de Río Gallegos a Buenos Aires, el faro de Punta Dúngenes, que es la puntita al final, sí, era nuestro sí, y ahora es chileno. Hay un sí, sí. alambrado ahí, Chile. Entonces, el Ahora una plebiscito que hizo Alfonsín, te cierro esto, el sí, plebiscito que hizo Alfonsín logró que los 26 puntos en conflicto de Chile desaparecieran claro, directamente. Entonces Alfonsín, ya no, y encima tras eso tuvieron la delicadeza los dos traidores de decir, a partir de ahora la Argentina ya no tiene hipótesis de conflicto con ningún país. ¡Ah, qué bien! O sea, quedamos, entonces, la solución era esa, parece, para ellos. claro, el pueblo cómo será de olvidadizo, que acá no hay que echarle la culpa a los gobiernos que sucedieron a Alfonsín. Acá el que abrió la caja de Pandora en contra de los intereses nacionales, de los intereses soberanos, la gente, ojalá que al ejército no lo destruyan. La Armada nunca sabemos, porque la Armada siempre, viste, soto en boche, no sabe
Si están contentos, si están enojados, no saben nada. Claro, sí, sí. Pero el ejército, quiera Dios que no haya tenido el coletazo de la desmoralización que tuvo la Fuerza Aérea. Cuando asumió Alfonsín como presidente, que nos hizo pelota el sueldo, que de cobrar pesos argentinos pasamos a cobrar australes, se iban de a 200 de baja por mes para buscar nuevos laburos, porque no se podía vivir. Hoy está pasando lo mismo. Hoy pasa lo mismo. En Pero el- mira, yo por ahí habrá leído que siempre escribo la misma cosa. Las Fuerzas Armadas son pueblo. No, no hay forma. Son sí, pueblo, vienen del pueblo, nacen del pueblo. Entonces yo digo, si el pueblo conoce quiénes son sus verdaderos enemigos. sí, Si es tan tonto para dejarse engañar y despojar, y suya será la culpa y suyo será el castigo. sí, sí, es tal cual. Entonces, yo creo que las Fuerzas Armadas se van a tener que definir o redefinir en algún momento si van a permitir que todo el esfuerzo que hicieron nuestros mayores en defensa, en aras de la defensa de la soberanía nacional, si todo el sacrificio que no solo se hizo con la guerra de la independencia, independientemente de que yo tengo mi opinión personal al respecto, pero bueno, se hizo sacrificio con la guerra de la independencia. Sí, Todo el sacrificio que hicieron para afianzar los límites fronterizos en la Patagonia, en el sur, más sí, el que hicimos nosotros en Malvinas, y las Fuerzas Armadas hoy se dejan pisotear, listo. No va a haber nadie en este país que neutralice lo que nos va a pasar cuando acá de Argentina nos quede solamente Córdoba y sí. todo lo demás Ese sea tema, libanizado. sí, balcanizado, ¿no? Sería la palabra. En una época era libanizar, cuando tenía el Líbano del norte y el Líbano del sur. Hablando de esto, ¿cómo ve el tema de los... Nosotros lo que tenemos es un gran estadio de fútbol, porque Sí, es penoso, penoso que los extranjeros nos conozcan por nuestra afición al fútbol y porque las hinchadas y porque los argentinos son luchadores y son competitivos y no reconozcan estrictamente sí, el verdadero valor que tenemos nosotros como país. sí, sí. Pero Seguimos bueno, siendo, es fríamente calculado todo eso también. claro, por eso Sí, lo que iba a decir, seguimos siendo colonia. sí, Nosotros, acá la única forma, por ejemplo, si el día que suba algún presidente, como la gente, es reflotar la constitución del 49 y arrancar de ahí, sí, hacerle alguna modificación propio de los cambios de época, pero arrancar desde ahí. Porque la constitución nacional que nosotros tenemos es un canto al liberalismo, al demoliberalismo. y que fue impulsada en esa época también. Entonces, nosotros no podemos pretender hacer un país sano, concreto, de Argentina para los argentinos, como decía Perón también, cuando tenés una constitución que dice, para que vengan todos los hombres del mundo que... No, pará, hermano. Sí, Controla un poco la inmigración. Controla un poco. Empezá a hacer historia en serio. No todo tiene que ser para cualquier tipo que venga de afuera y se quiera afincar acá. Tiene que tener los mismos impedimentos, las mismas reglamentaciones que si vos te querés ir a otro país. sí, No te tal cual. afincás así nomás. Entonces vos cuando vas a otro país, ¿qué terminas haciendo? Siendo leal a ese país que vas, porque te obligan Claro. las reglas. Acá no hay reglas. No, Acá no. no hay reglas. Cualquiera que viene acá se hace su agosto en contra de los intereses. Mira, yo una vez cuando estaba leyendo sobre el Mercosur,
hizo un comentario, eso ya no me acuerdo dónde. Yo dije, el Mercosur es una mentira, totalmente una mentira. Cuando arrancaron con el Mercosur allá por la década del 90, lo primero que tuvo que hacer Argentina fue bancarle dos hiperinflaciones a Brasil, sí, en detrimento de los productores locales nuestros. Encima, tuvieron la delicadeza de destruir siderurgias, acerías. ¿Por qué? Para favorecer la importación del Mercosur. Con claro, lo cual, ya localmente no hablábamos de construir un tanque de guerra. No podemos fabricar ni un bisturí. nada, Todo lo teníamos que traer en los hornos de sidro metalúrgico. Funcionan con pasta electrónica, que es lo que le hace el encendido al horno. sí, Bueno, se importaba de Brasil. Y nosotros acá, en Mendoza, en el sur, tenías pasta electrónica para hacer dulce. Pero bien, había que importar para bancar a los brasileños. Eso es lo que ya, hace el Mercosur. Para eso sirve. Yo todavía no sé para qué sirve. ¿Qué beneficio le trajo en concreto al país? claro, sí, sí. Ni Bueno, siquiera sé si los BRICS podrían servir. Tiene claro, que tener un propio mercado. sí, Hugo, yo le voy a hacer una última pregunta con el tema, con respecto a los jóvenes argentinos, que les dé un mensaje, que ya están descreídos de la política, de la desmalvinización que hablábamos, de todo esto. ¿Qué mensaje le daría a la juventud? Yo lo que le diría a los jóvenes, que separen el sentimiento de patria de cualquier otra cosa. La política existe para hacer basura en cualquier país del mundo. Que no se enganchen con el tema de la política. Sí, Que vean cómo pueden hacer para que el sentimiento nacional sea tan fuerte y concreto para que no perdamos este país. Si se van a poner a analizar lo que hace tal o cual político, cuando quieran acordar, el tren ya pasó. sí, Hay que abocarse estrictamente a ver qué hacemos con la patria. Yo le comentaba a alguien, nacionalistas hay un montón, sí, hay un montón. ¿Por qué no se unen? Porque no quieren patalear el kiosco a nadie. Nadie quiere claro, resignar su kiosco. Y sí, esa no es exacto, ninguna forma de ser nacionalista. Si no, sería como decía el padre Castellani. Él hablaba de los curas, decía los curistas mistongos. O sea, sí, que son, pero no son. Bueno, yo sí, le pongo nacionalista mistongo, porque hay algunos que son, pero no son. claro, Entonces, si vamos a ser concretos y nos vamos a detener en lo que pasa en el país, es un absurdo y es una pérdida de tiempo. Porque lo que pasa está claro, se ve todos los días. sí, 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 Tenés lo evidente y lo no evidente. Lo que ves y lo que no ves. claro, Lo que ves no hay que darle bolilla porque lo estás viendo. Dale bolilla a lo que no ves, que está atrás, en este caso sí, que es lo que mueve esto. muestran, ¿Entendés? sí, Buscar sí, la forma, crear, remitirse a la época de Perón. Perón encontró un país tan devastado como está ahora. sí, Y peor porque ni siquiera existía la información. Bueno, hay que volver a las fuentes para agarrar y decir, bueno, ¿qué pensaba Rosas? ¿Qué pensaba Perón claro, sobre el tema Malvinas? ¿Cuál era su postura? Y empezar a replicarla, empezar a copiar. sí, Copiemos lo que realmente hicieron otros, que fue un éxito. Copiémoslo, adaptémoslo a la época, tal pero cual, no nos detengamos, hagamos como decía Perón. Cuando le decían que tenían que proscribir el Partido Comunista, dijo, no lo vamos a proscribir, porque yo quiero saber quiénes son, cuántos son y dónde están. Si los claro, proscribimos, se van a la clandestinidad y no lo vemos más. claro, sí, Bueno, acá no hay que agarrar y decir, no quiero saber nada con este partido, no, no, hay que dejarlo, dejarlo.
Sí, Dejarlo Moreno, dejarlo una hierba, dejarlo un Mionelli, al otro Salame, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, dejarlo, que haga, que sí, diga. La verdadera inteligencia consiste en que mientras los perros se pelean, los gatos aprovechan para robarse la comida. tal cual. Buena metáfora, Hugo. Dejar que los perros se peleen. Los jóvenes tienen que agarrar y decir, bueno, che, este es el mapa de la Argentina. Bueno, fraccionemos las cosas. ¿Qué hacemos con estos recursos? Yo le preguntaría a los jóvenes, ¿cuántos jóvenes conocen realmente las riquezas que tiene este país, los recursos de este Tal país? cual. A eso vamos, también. Entonces tienen que entender que solamente se ama lo que se respeta y solamente se respeta lo que se conoce. Sí, Hay que reconocer, hay que conocer y a partir de ahí empezar a modelar qué tipo de país necesitamos basado en nuestros propios recursos. ¿Qué claro, hacemos con contratos? Conocer cómo son los contratos, que mientras le vendemos el gas a Chile para que Chile se lo cobre a 2 mangos a sus habitantes, a nosotros nos arrancan la cabeza. tal ¿Por cual. qué razón? Si tenemos los recursos naturales, nosotros tenemos que pagar fortuna por eso, por usar esos recursos. Entonces, está bien, necesitamos que el déficit está todo perfecto. Ahora, ¿es imposible hacerlo? No, porque lo que No, tiene que hacer es aumentar la producción. En vez de destruir, claro, construir. Entonces, los jóvenes tienen que pensar concretamente cómo se puede construir, pero no mirando lo que hacen los otros políticos, porque ellos nunca van a construir. Y va a tal llegar cual. un momento en que los jóvenes se van a decepcionar. Y nosotros no podemos llegar porque aquellos, no importa, no importa, Roma no se hizo en un día, pero No. hay que empezar por algo, Claro, sí, sí. Acá estamos por eso, empezando. hay que empezar por algo. A ver, los jóvenes que se entretienen mucho opinando, yo inclusive hay a veces que le digo, no lean tanto. No, porque yo leía a Cicerón, yo leía a Platón, a Aristóteles, yo leí 5.000 libros. Le digo, ¿de qué le sirve? ¿De qué te sirve? Tenés que leer 3 libros, nada más. La Biblia, Tal cual. el Martín Fierro y el Quijote de la Mancha. La Me Biblia falta. te va a enseñar tu postura sobre Dios y sobre el ser humano en general. El Martín Fierro te va a enseñar lo que es la nacionalidad, cuando Ese, realmente se ese arraigo a la exacto, patria, exacto. Y el Quijote de la Mancha te va a enseñar que los sueños, si se sueñan, se pueden cumplir. No necesitas más. tal A mí cual. no me sirve de nada saber de Aristóteles, Cicerón, pues ya que alguna vez lo tuve que leer, obligado, pero no me sirve de nada, ¿sí? Cuando yo estoy viendo gente que se está muriendo en la calle de hambre, cuando Claro, yo veo jubilados que están hechos pelota o que ya los quieren matar porque ya pasan a ser un estorbo para el sistema. tal cual. Entonces, quieren matar a los jubilados y quieren matar a los chicos para despoblar el país. O sea, dejémonos joder, si sabemos lo que pasa, ¿para qué no vamos a intelectualizar tanto que no nos va a Claro. servir? Sí, sí, sí. Acá hay Muy, que ser concreto y ir hasta el hueso. Si no, muy claro el mensaje, Hugo. y te dejo una última reflexión que yo le dije una vez en una conferencia en la Facultad Carlos II. Hagamos de cuenta que la Argentina es un gran aula. ¿Sí? Sí, Viene un maestro con un plan, lo explica, lo quiere aplicar, no camina. Chao maestro, chao plan. Y viene otro, lo mismo, y otro, y así sin solución de continuidad. Y no nos damos cuenta que el problema no son los maestros ni los planes, sino los alumnos, o sea, nosotros. En claro. este país hemos tenido sistemas de gobierno que han estado en otros países de toda su vida. Si vos Sí, querés transformar el virreinato y toda la demás como un gobierno feudal, bueno, perfecto.
Después tenés un virrey y dependíamos de un rey. Punto. Es un gobierno feudal por donde se lo mismo. No caminó. Chao. Tal cual. Vinieron gobiernos demoliberales, como Rivadavia y de ahí para acá. No caminó. Gobiernos autoritarios, de derecha, Sí, de centro derecha, centro izquierda, ninguno caminó. ¿Por qué? Porque somos los inútiles. Y somos tan inútiles que no somos capaces de encontrar un sistema para nosotros mismos. tal cual. Eso es lo que hay que hacer hoy. Buscar un sistema para nosotros. ¿Cómo somos nuestra idiosincrasia, nuestra forma? Aglutinar los distintos sentimientos y pensamientos de cada habitante del país, de las distintas provincias, y no creerse que Buenos Aires es el ombligo del mundo y la Claro. París, y la París sudamericana, porque esos son delirios que tienen los porteños, no tienen el resto del país. La realidad de los porteños es totalmente distinta a la realidad Sí, del resto del país. sí, sí. Es más, hasta de la provincia de Buenos Aires, que lo tienen ahí un paso. Sí, sí, sí. Y Entonces, además de ello gira, la realidad de los demás gira alrededor de su realidad, de los porteños. Y exacto. tenemos que girar, nuestra realidad tiene que girar alrededor de ellos. O no hace girar Entonces, alrededor. cuando yo digo, mi postura política fue, es y será, y de ahí no me muevo, porque de la misma manera que nunca dejaré de ser católico, nunca dejaré de ser nacionalista, federalista y rosista, porque Rosa sí tenía en claro Todo lo lo que que está era el bien. federalismo. Rosa Claro. sí lo tenía en claro. Entonces, no leamos tanto lo que pasó en Inglaterra en el siglo XII. No, 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 no. Lean a Rosas, lean a Perón. Trabajen sobre las ideas que ellos tenían, porque para eso la dejaron. Claro. Es las ideas que estamos tratando de retomar. Eso es lo que En- hay que hacer. De ahí el más es cuestión de tiempo. A Muy veces bien, hay que Hugo. aprender del enemigo. Sí, tal cual, El marxismo, que ya lleva ciento y pico seguro, seguro. tiene algo que se llama estrategia sin tiempo. No tienen un tiempo definido. Claro. Bueno, eso es lo que hay que hacer con esto. Hay que aprender Copiarlo. también. Entonces. Estrategia sin tiempo. Empecemos a buscar una imagen de país. Desmenucemos. Abramos el juego. Veamos, ustedes se van a encargar de los recursos. Bueno, nosotros nos vamos a encargar de las etnias. Bueno, nosotros nos vamos a encargar de la política exterior, cómo la Argentina lleva al exterior sus recursos. Claro. Y una vez que tengan todo eso, arman el mosaico. Y cuando arman el mosaico, de ahí van a nacer, de ahí va a nacer la política exterior, la política económica, la política social. No se olviden que cada país tiene un objetivo nacional y su objetivo nacional está compuesto por los objetivos políticos, económicos, sociales, religiosos, militares, estudiantiles, gremiales. Son pequeños núcleos que hacen el gran todo. Claro. Así se tiene que trabajar. Celularmente en cada sector para que todas las piezas después encajen. Porque Muy claro. si mi ley hace lo que hace o lo que dicen que hace con la hermana, es problema de mi ley y de la hermana. Y después Claro. será problema de mi ley, la hermana y Dios. Pero Tal no cual. nosotros. Nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa el bienestar del pueblo argentino. Porque si no, arranquemos las hojas de la Constitución y limpiémonos el traste porque no se cumple nada de lo que dice la Constitución Nacional. Tal cual. Espero te haya servido Bueno, muchas gracias. y Hugo siempre Mancini, voy a estar a disposición de ustedes. muchas gracias, Hugo. Hugo Mancini, lo tuvimos acá en la comunidad, veterano de Malvinas. Así que muchas gracias, Hugo. Que tenga una buena jornada y Dios lo acompañe. Igualmente a ustedes y que haya Muchas éxito. gracias. Gracias, señor. Adiós.